hermanos? Sí, por la gracia de Dios estamos aquí, ¿no? Él nos permite poder escuchar su palabra, poder escuchar mediante los siervos, ¿no? Porque Él directamente también quiere comunicarse con nosotros y quiere darnos su palabra de esperanza para poder avanzar. Siempre confiados en el Señor, ¿no? Podemos avanzar en que Él hará y que Él avanzará y nosotros detrás, ¿no? Su palabra realmente nos puede dar esa tranquilidad, esa paz y ese amor que tanto nosotros buscamos. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20 del himnario antiguo, el himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Realmente Él es grande, ¿no? De Él sale todo lo bueno. Todo aquello que el mundo busca, pero que no encuentra, ¿no? Solamente en Dios podemos encontrar esa gran riqueza que Él nos da. La felicidad. ¿Quién no busca la felicidad? Aunque muchos la intentan, ¿no? Por el trabajo, esforzándose, intentando hacer las cosas. Pero solamente en Dios podemos encontrar eso, la felicidad. La salud, Él nos puede cuidar, Él nos da manos, pies, hasta incluso si carecemos de algunas cosas, ¿no? De algunas cosas físicas,
pero aún así Dios sabe cómo suplir y darnos lo suficiente. Todo en sí viene de Él, todo lo bueno. Por eso es necesario reconocerlo en todo momento, reconocer que de Él sale todo, hasta incluso, ¿no?, la situación o la dificultad. Reconocer, ¿no?, Dios, ¿qué me quiere enseñar? Dios, ¿cómo me permite avanzar así? Reconocerlo en todo es muy importante. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le complará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Solamente un santo puede ver, ¿no?, cara a cara. Un justo, un perfecto, una persona que sea perfecta, un ser, ¿no? Jesucristo es, ¿no?, justo, santo y perfecto. Y al morir Él por nosotros en la cruz, también nos permite eso, su salvación. Nos hizo justos, santos y perfectos por su obra. Por eso también podemos juntamente con Él entrar en el lugar santísimo, ¿no?, detrás de Él, ¿no? Y Él va por delante. Y Él nos quiere guiar.
mediante la palabra de nuestro Señor, ¿no? También queremos mandar saludos, ¿no?, a Radio Jerusalén, por el medio del cual nos sintonizan también, y también a los medios de comunicación por Facebook, YouTube, por las redes sociales también. Y qué hermoso, ¿no?, que podamos compartir la palabra entre los hermanos, que muchos así también que están lejos puedan escuchar. Pero aún así es mucho mejor el estar juntos, unidos, ¿no?, como iglesia, escuchando presencialmente. Así compartir con los hermanos, compartir con los siervos y poder testificar, hablar, charlar, ¿no?, y estar juntos en la obra del Señor. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 222. Himno 222. Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
¿Cuántas maravillas hay en nuestra vida? ¿Cuánto amor hacia nosotros? Solamente mediante Él, ¿no? Él nos ama como a sus niños, como a sus pequeños, ¿no? Su amor es tan grande. A veces pensamos, ¿no? El amor es solamente tratar bonito, tratar bien. Pero también es el amor, la corrección que nos da, ¿no? Ah, ¿dónde estabas? ¿Por qué no haces caso también? Así también llamamos la atención a nuestros hijos, ¿no? Por amor, porque queremos que también puedan salir adelante, estén bien, ¿no? ¿Cuánto más Dios nos ama? Y también así nos hace ver sus maravillas. Pero Él quiere que nosotros vayamos juntamente con Él, agarrados de la mano y así avanzar, como un padre con su hijo, pues Él es nuestro Padre y el Padre de todos nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 26. Himno 26. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar,
por destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Amén. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él nos cuida, Él nos protege. Siempre estemos confiados en esa palabra, ¿no? Él es mucho más grande que cualquier cosa, cualquier situación o dificultad la cual estamos atravesando. Él nos permite la vida nueva, ¿no? En Jesucristo, para poder también así servirle. Estemos siempre agradecidos en todo con Él, porque Él es nuestro Padre amado, mediante la sangre de Jesucristo, el cual nos ha vuelto a conectar con Dios mismo, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 160. Perdón, himno 460. Himno 460. Porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta,
veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Dios se muestra en la situación, en la aflicción, en cualquier problema, ¿no? Como así los discípulos estaban en el barco, ¿no? Y Jesús estaba ahí durmiendo, ¿no? Y vino una gran tempestad. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Despertar a Jesucristo, ¿no? Y Él tranquilamente podía calmar las aguas. Así también, ¿no? Nosotros, si estamos en alguna situación, dificultad, problema, enfermedad, deuda, tantas cosas que nos afligen, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Jesucristo, despertar a Jesucristo que está en nosotros, ¿no? Y Él apacigua, Él calma la tormenta. Muchos vemos la dificultad como algo grande, pero en realidad Dios es mucho más grande y Él se encarga de nuestros problemas y situaciones. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 170. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Por nuestras fuerzas podemos? No, no ve. Por eso dice, ¿no?, esta estrofa. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo. Ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Si Jesucristo está en nuestro corazón, si Jesucristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Él podemos avanzar, con Él podemos presentarnos ante el Padre, con su sangre, la sangre la cual Él ha puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones, y de esa manera poder avanzar conforme a su palabra, conforme a lo que Dios quiere de nosotros, ser justos, santos y perfectos, y así presentarnos ante el Padre, ¿no? Él solamente quiere ver la sangre de Jesucristo en nosotros, y de esa manera nos ve como sus hijos. También, ¿no?, recordamos a los hermanos, ¿no?, puedan apagar sus celulares o ponerlo en modo de silencio, ¿no? Yo también voy a hacer eso, me había olvidado. Sí. También porque necesitamos escuchar, ¿no?, atentamente la palabra. Y si también tienen alguna necesidad, ir al baño o hacer algo, puedan hacerlo ahora, ¿no?, para así no interrumpir esa palabra tan hermosa que Dios nos quiere dar mediante el siervo. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a alabar, vamos a cantar el himno número 264. Himno 264. Cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar.
más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Hasta aquí, gracias. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, esta mañana vamos a tener servicio dominical y vamos a invitar al diácono Martín Quispe, quien va a orar, ¿sí?, por el culto de esta mañana. Voy a pedir a todos los hermanos, por favor, que están en la parte de atrás, poder pasar aquí adelante, hay mucho espacio. Así como tenemos un Dios de orden, también nuestro corazón vamos a iniciar así. Amén, hermanos. Aquí hay 3 espacios disponibles, en la parte del medio, en la parte de derecha de la misma manera. Adelante, diácono. Buen día, hermanos, hermanas, vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios omnisciente, omnipotente, soberano, grande, Señor, te agradecemos esta mañana, Señor, por la salvación tan grande, tan valioso, nos regala, Señor. Señor, si no era esta salvación tan grande, Señor, nosotros, todo lo que estamos en este salón, estaríamos perdidos, Señor. Estaríamos, Señor, camino hacia el infierno. Pero gracias por tu salvación, Señor, realmente reunidos hoy día tu pueblo santo, que hemos recibido la salvación. Tu palabra dice, Señor, ahora ya no somos, Señor, cualquier persona. Somos delante de tus ojos personas valiosos, más que oro, más que perla, valioso en delante de tus ojos, Señor. Tu pueblo santo reunido esta mañana, un día especial, Señor. Tú mismo permita que lleguen, Señor. Tú mismo puedes, Señor, traer invitados. Tú mismo, Señor, dirija hacia la iglesia a tu pueblo, Señor, para poder escuchar tu palabra. Hoy día es un día especial para poder, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Y te agradecemos, Señor, por la salvación tan valiosa nos has regalado, Señor. Llegando en esa cruz Calvario, Señor. Llegando a esa cruz, Señor, derramada tu sangre tan precioso, tan valioso. Medio de esa sangre somos lavados. Lo único tu sangre precioso, Señor, jabón del alma para ser humano, Señor. Gracias, Señor. Esta mañana, Señor, así te pido, Señor, en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? Recientemente hemos tenido la visita, ¿no?, del pastor Yumpar. Ahora el pastor está en Perú, ¿no?, juntamente con el pastor Kim Ki-sun. No sé si aquí los hermanos están siguiendo la transmisión. Amén, ¿están escuchando? Sí, de verdad, este siervo, ¿no?, muy preciosos. Y escuchando las 3 noches prácticamente, podía ver, ¿no?, cómo Dios está trabajando, ¿sí? Yo les recomiendo, ¿sí?, a todos los hermanos, si no escucharon, escuchen, ¿sí? De verdad van a poder escuchar, ¿no?, cómo Dios ha trabajado en este siervo. Amén. Voy a invitar, adelante, diaconisa. Buenos días, evangelista. Buenos días, diáconos. Buenos días, hermanos y hermanas. Me siento feliz, ¿no?, porque una vez más Dios me permite testificar mi vida, ¿no?, como Dios anda cuidando, enseñando, y de verdad, ¿no?, agradecido por los siervos que nos ha visitado, como decía el hermano Rodrigo, ¿verdad?, ¿no? En estos días, ¿no?, escuchando así la palabra, de verdad, ¿no?,
Muchas veces uno anda mirando nuestro parecer, nuestra forma, nuestra manera, así nos digo. Solamente si hay dificultad, si hay alguna cosa, veamos solamente a Cristo, ¿no? A Jesús. Eso no es un mensaje que yo podía recibir. Solo a Jesucristo, la sangre, cómo derramó por nosotros, ¿no? Cómo Jesús está cada día con nosotros. Después de recibir la salvación, cada uno de nosotros tenemos a Jesucristo, vivir con Él. Nada de lo que pase, nada de lo que venga, no puede con nosotros, si nosotros tan solamente miramos a Cristo, ¿no? La sangre de Jesucristo. Así, eso yo podía recibir, ¿no? Y yo estoy muy agradecido, de verdad, ¿no? Yo doy gracias. Yo en este tiempo, desde enero, ¿no? Mi esposo un poquito ya ha sido como delicado de salud, todo eso, me dio el corazón. También a mí me han dicho, tiene que operarse, así. Mi hija me llevó, yo no voy al médico, ¿no? Entonces, fácilmente soy novata para eso. Pero uno de esos días me sentí un poco mal, mi hija me llevó al hospital, me dijo que debo operarme, ¿no? Me han sacado análisis, que el otro, así. Y yo puedo como agradecer a Dios, realmente, ¿no? Solamente la palabra que dijo, Dios llevó mis dolores, ¿no? Todas mis enfermedades, mis dolores, Él cargó en la cruz, ¿no? Solo por eso yo podía como agradecer a Dios. Realmente, ¿no? Me han pedido, yo también soy así, ¿no? Fui un análisis, otro cuánto cuesta la cama, que cuánto, así, 18,000. Uy, 18,000. Bueno, así. Pero ya no fui ni a eso, ¿no? Solamente miré la palabra, ¿no? Recordé donde decía, Dios, ¿no? Hizo cargar todo, Jesucristo ha llevado, me hizo limpio, así. Solamente eso hasta hoy, ¿no? Ya un año, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Diaconisa Marta, negociante, ¿no? Hace sus cosas, así deben decir. De verdad, ¿no? Durante un año ya no estoy trabajando, solamente vivo por la fe, hermanas, ¿no? Mirando solamente a Dios. Hoy por hoy puedo ver, ¿no? Yo quería como refaccionar mi casa, empecé antes de que fallezca mi esposo y después hemos empezado ya una parte, estábamos empezando a refaccionar, falleció mi esposo. Se me quedó todo vacío, nada, así, peor. Y no sé, realmente hoy en día también, igual estoy haciendo refaccionar de dónde viene y cómo va. Realmente yo muy sorprendida, ¿no? En este tiempo me quedo, ¿no? Por eso, hermanas, como dice, ¿no? El siervo de Dios, solamente miren a Jesucristo. La gracia de Jesucristo que derramó sobre nosotros. Nosotros, hermanos, somos muy benditos, ¿verdad? Somos benditos, ¿sí? ¿Cuánta gente no tiene este evangelio, hermanas, no? Y yo puedo agradecer a Dios, realmente, ¿cómo? Y yo, sinceramente, yo me miraba, ¿no? Mi condición. Me dirán, pues la diaconisa, seguramente bachiller ha pasado, alguna carrera. No, hermanas, disculpen, ¿sí? Mi grado es 5º básico, ¿no? Para que lo sepan, hermanas, ¿no? Solo Dios viviendo aquí en mi vida, yo puedo expresarme tal vez mal o menos, solo Dios dirija. De verdad, yo un día también decía, ¿no? ¿Cómo puedo yo compartir con Él, así, no? Si yo no he estudiado, si no he hecho nada, si no he pasado mis grados, ¿qué categoría tengo? Así mi nivel. Satanás me mostraba esas debilidades, pero estando Jesucristo en vida y leyendo también la Biblia, que a Moisés decía, no te preocupes, yo te enseñaré lo que vas a decir, ¿no? Entonces, creyendo eso también puedo hablar, compartir el evangelio, hermanas. Entonces, yo en este tiempo estoy muy agradecido por los siervos que ha venido a visitar y nos dio la palabra a unazo. Hasta ahora, ¿no? Yo también me veía, realmente no muchas veces ganaba el pensamiento. Es una guerra, sinceramente, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Debe ser eso. Una guerra, el pensamiento, el deseo de la carne y la palabra. La palabra nos llega y el pensamiento es mayor, como decía, ¿no? En esta clase de IMEI capacitación, puedo ver, ¿no? Mi vida también así. 7 minutos, ¿cuántos pensamientos nosotros tenemos? Muchos, ¿no? La palabra uno, nuestro pensamiento harto. Y realmente no, eso nos inunda, ¿no? Satanás nos muestra nuestra debilidad, hermanas. Por eso
ustedes, hermanas, yo mismo, aprenderemos a mirar solamente a Jesucristo, ¿no? A Jesús únicamente, que ha puesto su vida, ¿no? Dios a su único Hijo, ¿para qué? Para darnos la salvación, el perdón eterno del pecado, ¿no? Eso debe estar bien claro. Nada de nada, aún cualquier cosa se presente, nada puede hacer. Así como dice, ¿no? En San Juan, en estos días también, escuchando San Juan, tercera de Juan, ¿no? Tercera de Juan, podemos leer, hermanas. El capítulo 1, verso 2, vamos a leer. Tercera de Juan, que dice: amado, yo deseo que si tú, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Y otra palabra también me da fuerzas, ¿no? Donde siempre Dios nos da la promesa. Está en Hechos, está en Hechos 21:35, ¿no? También dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dio más bienaventurado es dar que recibir, dice, ¿no? Yo, por ejemplo, no pensaba así, no, yo no tengo así, no, pero Dios, cuando tienes un deseo dar, da a Dios, como está en toda la Biblia, ¿no? Escrito. Yo puedo agradecer, como también el anterior pastor nos compartía, de Abraham, ¿no? ¿Se recuerda el anterior domingo? Abraham, antes de tener comunión, ¿no? Unir el corazón con Dios, tenía lleno de pensamientos, dice, ¿no? Lleno de quejas, de dificultades, así. Pero después de tener la comunión con Dios, Abraham cambió, ¿no? Y aún él tenía tanto defecto. Eso nos da una gran esperanza a nosotros también, ¿no? Como yo tenía muchos defectos, mis formas, mi manera, así, ¿no? Y de verdad, ¿no? Recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Yo puedo ser padre de la justicia, ¿cómo no? Dios nos da esa promesa, hermanas. Por eso yo estoy muy agradecido en esta mañana por la vida que me permite y por los hijos. Aún nosotros no nos sentimos así. Esta carne siempre nos quiere como engañar, ¿no? ¿Sí? Pero Dios está con nosotros. Somos benditos, hermanas, avancemos. Hasta ahora, tal vez de pandemia, algunos no podemos, como enfriando estamos, pero de verdad, ¿no? Anunciemos el Evangelio, ¿no? Dando la palabra. Entonces, como Abraham, ¿no? Antes de tener comunión con Dios, ¿cómo estaba su corazón? Y ahora, ¿cómo estoy? Así podemos preguntarnos, ¿no? Recibiendo la palabra, hermanas. Yo solamente en este tiempo yo quiero agradecer a Dios. También hay actividades que podamos unir nuestro corazón, hermanas, para poder avanzar en este evangelio, que somos tan benditos por tener este evangelio, ¿no? Este evangelio, muchos escuchando se regocijarán en su corazón, ¿no? Volverán a su Dios, a su dueño. Pero necesitamos anunciar para estar felices, hermanas. No sé, yo solamente eso quería compartir y agradecer a Dios por la vida que me permite. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Y esta mañana alguien más quiere compartir su testimonio antes de pasar al tiempo de las presentaciones? Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Yo también doy gracias a Dios, ¿no? Como el 2023, Dios ha tenido misericordia con mi vida y mi familia. Quiero agradecer por todo lo que Dios hizo en mi vida, ¿no?
quisiera compartir un pasaje de la Biblia. San Marcos 4:38. Realmente es muy importante, ¿no?, participar en los cultos para poder recibir el alimento espiritual, también las células. Hay varias reuniones, ¿no? Y yo esa parte voy a leer, por favor. Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Perdón. Yo, como el 2023, desde que el 2020 yo había vuelto a confirmar mi salvación en el campamento Santa Cruz. Y desde ahí, como Dios estaba cuidando mi vida, cuidando la de mi familia, aunque ante mis ojos hay muchas dificultades, pero Dios perfectamente sé que está cuidando, porque tengo promesas, ¿no?, dentro de la palabra, de que Él está conmigo, de que Él también cuida a mis hijos, ¿no?, como en Isaías 59:21, donde dice que su palabra no faltará de mi boca, ni de la boca de mis hijos, ni de los hijos de mis hijos. Realmente una gran promesa yo había recibido. Cuando yo confirmé la salvación fue con el libro de San Juan, ¿no?, donde dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo estoy en el mundo, y Jesús llevó todos mis pecados, no solamente mis pecados, también mis enfermedades. Realmente Él me sacó de muchas aflicciones en aquel tiempo. Y también, ¿no?, este tiempo podía ver en algunas oportunidades como Satanás también trabaja, ¿no?, como al igual que Dios trabaja, también Satanás trabaja en mi vida. Está también ahí. Y como este pasaje dice, ¿no?, que Jesús estaba durmiendo. Yo podía escuchar exactamente esta palabra, cómo Jesús estaba durmiendo. Si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, digo, ¿no? Pero ¿por qué Jesús estaba durmiendo? Aún sigue durmiendo en mi corazón, ¿no? Él está durmiendo, yo estoy con mis quehaceres, con mi pensamiento, mi propia manera quiero avanzar. Así como en este pasaje que dice, ¿no?, los discípulos se creían que ellos eran conocedores de la barca, del mar, de todo eso. No necesitamos a Jesús, que descanse, nosotros avanzaremos así. Yo también muchas veces así, ¿no? Yo sé, yo puedo, yo sé que voy a poder, yo sé que voy a hacer así. Y no tomo en cuenta a ese Jesús y lo dejo acostado ahí. Hasta cuando ya tengo gran dificultad, recién, Señor, por favor, así. ¿No? Entonces podía meditar sobre esta palabra también. Ya basta, Angélica, basta. Ya dejaste dormir. ¿Cuántos años? A Jesús siempre le quieres hacer descansar. Deja en las manos de Jesús, Él va a hacer todo así. Entonces, yo realmente quiero avanzar, ¿no?, con esta palabra de que Jesucristo esté vivo y esté despierto a todas las maneras que va a hacer en mi vida. Para este 2024 yo pido, ¿no?, Dios, que me dé una promesa nuevamente para poder avanzar también, porque ya se termina, ¿no?, está aquí a la vuelta de la esquina y ya el 2023 se acaba. Antes de eso también está en el principio, ¿no? Dice en San Marcos 4:35, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Así les habló. ¿Quién había invitado? Jesús les invitó a los discípulos. Ahora también Jesús me invita, ¿no? Angélica, pasemos al 2024.
ya basta. 2023 tal vez fue fracaso para ti ante tus ojos, pero a mí me dejaste dormido. Pero si tú me hubieras tenido despierto, yo hubiera avanzado y tú hubieras avanzado también así. Entonces, yo realmente doy gracias a Dios por las prédicas, ¿no? Por lo que creemos y escuchamos. Realmente yo también estaba compartiendo un poco, ¿no? El día martes acerca del pastor Park. Como decía que nos pedían, ¿no? El arca que esté calafateado por dentro y por fuera. Seguramente había una rendija que no estaba calafateado con la sangre de Cristo en mi corazón. Por eso podía avanzar con mi pensamiento. Pero si hubiera estado bien, exactamente cubierto con la sangre de Cristo, estaría sin ninguna queja, sin ningún pensamiento mío. Realmente yo agradezco, ¿no? Por la visita de los siervos también, que vienen, siempre nos dejan una palabra en nuestro corazón y que podamos avanzar. Yo así esto quería compartir, hermanos. Gracias. Amén, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a invitar, ¿sí?, al coro que nos va a cantar 2 alabanzas: en Jesucristo el Rey de Paz y Tierra de la Palestina, ¿sí? Y de verdad, ¿no? Dios este año 2023 nos ha permitido, ¿no?, su misericordia, ¿sí? Ahora se viene un nuevo año, amén, hermanos. Y vamos también a experimentar, ¿no?, cómo Dios trabaja en nuestras vidas en este nuevo año. Y también se viene, ¿no?, el campamento mundial, ¿sí?, de Perú. Les invito, ¿sí?, a que se inscriban, no desaprovechen esta oportunidad. Y también quiero anunciarles a todos los hermanos con relación a los testimonios, ¿sí?, si desean, ¿no?, por favor voy a pedirles que se puedan apuntar con el hermano Benjamín Prudencio. Él está anotando a todos los hermanos que desean testificar en los cultos dominicales, también en los cultos de oración. Amén, hermanos, con tiempo pueden preparar y anotarse. ¿Está bien, hermanos? Vamos a empezar a trabajar de una manera más ordenada también esta parte. Vamos a recibir, por favor, al coro Nueva Alegría y nos van a cantar 2 alabanzas. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer,
Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. En tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, si tuvieran vida, nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Saludos. Amén, muchas gracias. Vamos a dar una vez más, por favor, fuertes aplausos. Y en esta mañana vamos a escuchar la palabra. Amén, hermanos. Voy a pedir a todos los hermanos, por favor, poder apagar sus celulares. También, si desean, aquí adelante hay bastante espacio en la parte de atrás. Nos pueden ayudar, por favor, para que los hermanos puedan pasar esta parte. Y vamos a sacar nuestras Biblias. Amén, hermanos. Vamos a invitar al evangelista Rubén Huanca. Adelante, evangelista. Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. Sí, pastor, también, como ya mencionó el presentador, el día martes vuelve. Él está en Lima, Perú, y está coordinando acerca de nuestro viaje que va a ser allá en Lima,
para participar del encuentro intercultural 2024. Amén. Entonces, mire, los siervos, los pastores, los encargados, así están preparando con todo su corazón. Porque si no, si fuera así una cosa pequeña, insignificante, entonces no valdría la pena ni siquiera viajar, ¿verdad? Pero ellos personalmente quieren encontrarse y hablar este asunto, cómo va a ser la parte de el lugar, el transporte, alimentación, de cada país también, cuántos van a venir y con qué corazón se está preparando, y cuántos pastores va a traer cada país, autoridades, invitados, muchos detalles que acordar. Entonces, en eso están. Y nuestra respuesta de nosotros tiene que ser de nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Ya, primeramente, ore a Dios. Dios le dé el corazón, entonces va a darnos también pasaje. Luego nos va a dar también en la entrada. Y también luego nos va a dar también llevar invitados. Así. Todo es por medio de la oración. Hasta ahora no oró, por eso ni siquiera usted se inscribió. Así parece. Bien, vamos a compartir esta mañana vamos a buscar en la Biblia el libro de San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. ¿Lo tienen? Desde el versículo 1 hasta 15 vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, ¿sí o no? Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, versículo 15, hasta versículo 15 hemos leído. Este capítulo también Jesucristo mismo habló. ¿Y a quién compartió
¿Con quién habló? Y lo que está escrito en la Biblia, Nicodemo. Nicodemo era un gran hombre, fariseo de los fariseos, maestro principal en aquel tiempo, y uno de los líderes espirituales de los judíos, líder religioso, muy respetado era, número 1 podemos decir. Entonces con él está hablando Jesús. Entonces cuando Jesucristo vino a este mundo, en algunas partes sale que un intérprete quería probarle, dice. Quería probarle a ver qué tanto sabe él para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es? Porque yo sé. A ver, quiero saber también un poco más para tener más conocimiento. O sea, su intención de este intérprete era burlarse de Jesús, como ponerle en ridículo así, a ver, ¿cuánto sabe? Y según él era cumpliendo los mandamientos, pero dice también él mismo, yo ya cumplí, pero no tengo la vida eterna, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dice. Entonces, aunque él había cumplido, pero si no tiene la vida eterna, entonces, ¿qué significa eso? No cumplió, eso es, no cumplió. Él nomás pensaba que cumplió, guardó los mandamientos, pero nada, 0. Al menos dice, si cumplieres, digamos, 5 o 9, pero 1 te falta para 10, un mandamiento te falta para cumplir, de nada sirve. Nadie pudo guardar. Pero este intérprete, él pensaba, yo guardé. Pero en su pregunta sale, ¿cómo debo hacer para heredar la vida eterna? Significa, aún no tenía la vida eterna. Entonces aquí también Nicodemo, primeramente él estaba observando, ¿no?, a Jesús, cómo está predicando la palabra, cómo está haciendo sanidad. Y de vez en cuando también así de pasada habrá escuchado qué es lo que habla él. Entonces escuchando, él sí verdaderamente está hablando de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que él hace si no es de Dios, si no es hijo de Dios. Entonces él es de Dios, confirmando. Él durante el día pensaba, yo quiero tener amistad con este maestro joven. Tal vez puede ser, como diciendo, tal vez puede ser como mi discípulo, mi seguidor. Él es joven, yo ya soy anciano de 60 años, 70. El jovencito de 30, pues tal vez puede ser mi seguidor. Ya, entonces con esas intenciones quiso hacer amistad. Pero Jesucristo ni siquiera le dio la mano, ni siquiera le dio saludo. Directamente le dijo, ¿qué le dijo? Vamos a leer. Versículo 3 vamos a leer. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice. Este es el corazón de Cristo. Cuando Pastor Oxopark también prepara, ¿no?, vamos a hacer conferencias magistrales para las autoridades. Así, conferencia está preparando. Todo el mundo está a la expectativa. ¿De qué se trata esa conferencia? Pero un poquito hablando del mundo del corazón, ya abre su Biblia. ¿Y de qué habla? Habla de salvación. Jesucristo también aquí podemos entender, no, como si no tuviera tiempo. No tengo tiempo para hablar otros asuntos. Directamente le dijo a Nicodemo, si tú no eres nacido de nuevo, por más que eres un líder religioso número 1 en este mundo,
tú no vas a entrar al reino de los cielos. En otras palabras, quiso decirle, tú no eres justo, tú eres pecador aún, incrédulo. ¿De qué sirve que hayas llegado hasta tal posición? De nada sirve. No te confíes en eso. No es garantía de que tú, todos de, wow, Nicodemo, gran maestro. Él conoce la ley. No sirve de nada. No sé si le habló así un poco ásperamente o tal vez de buena manera también le habrá hablado, pero pienso que como es Nicodemo alto nivel en aquel tiempo, le habló un poco con respeto tal vez. O tal vez directamente, amando su alma, le golpeó en el corazón. Tú no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, eso es el tema con el cual empezó Jesucristo con Nicodemo. Ya, nosotros ¿cómo empezamos? Primero bonito, hablamos bonito de las cosas del mundo, del negocio, del trabajo, del futuro, y luego ya no hay tiempo y ni siquiera hablamos ya del Evangelio. En otra. Pero en este caso Jesucristo, unas cuantas palabras, ni siquiera saludo, no hay tiempo para eso. Tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya, Nicodemo, su corazón está como dormido. Él está creyendo en sí mismo que sabe todo. Nicodemo está creyendo que no le falta nada. Pero al decirle, si tú no eres nacido de nuevo, no puedes ver la gloria de Dios. Entonces eso le hizo despertar a Nicodemo. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿No me conoce? ¿No sabes quién soy? ¿Cómo puede hablarme así? Entonces él ya, aunque molesto o respetuosamente, pero a su corazón habló Jesús. Un nacido de nuevo también, un cristiano verdadero, eso es lo que tiene que hacer. Amén. Directamente hablar al corazón. ¿Tú eres salvo? Hoy en día ya nos hemos convertido nosotros muy tranquilos, muy amables, ¿sabe? Antiguamente, antes, cuando la misión llegó, ¿cómo eran los hermanos? ¿Cómo eran? ¿Tú eres justo o pecador? ¿Cómo? ¿Me está diciendo que soy pecadora? Nunca había escuchado esa palabra. Pero eso es para hacerle despertar y reaccionar. ¿De qué está hablando? Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar humanamente. Eso es nuestra condición, humanamente, carnalmente. ¿Eres justa o pecador? ¿Qué tiene que ver eso? Todos somos pecadores, eso ya está sabido, eso ya está definido. No tenemos nada que discutir, todos somos pecadores. Así también mi vida de creencia empezó. ¿Tú eres justo o pecador? ¿Por qué no me pregunta, ¿tú eres rico o pobre? Entonces te hubiera dicho pobre, no tengo dinero. ¿Pero qué tiene que ver justo pecador? ¿De qué me sirve saber eso? Pero fuertemente esa palabra, hasta ahora, yo recuerdo eso, así me preguntaron, ¿eres justo o pecador? No quiere decir uno mismo, soy pecador, sino todos somos pecadores, así que ni qué hablar, todos somos pecadores. Pero tiene que decir, soy pecador o soy justo. ¿Por qué eres justo? Es que yo soy bueno, no hago nada. Soy pecador. ¿Por qué eres pecador? Es que hago cosas malas. Nada de eso es correcto. No saben ni por qué es pecador. La Biblia tiene que decirnos por qué uno es pecador y la Biblia mismo también tiene que decirnos por qué uno es justo. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Amén.
¿Qué me dice Dios? Entonces, eso tenemos que creer. Ya, vamos a buscar aquí. Segunda Corintios, busquemos, Segunda Corintios. Capítulo 5. Versículo 7. Porque por fe andamos, dice. Porque por fe andamos, no por vista, dice. ¿En qué consiste eso? Por fe andamos. Algunos andan entonces por fe. Por fe. Otros andan por vista. ¿Cuál es esa vista? Esto es. ¿Y cuál es la fe? La fe, la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué eres pecador? Es que porque yo robé, mentí. ¿Qué significa eso? Por la vista, por el sentimiento vive. Entonces, nuestros 5 sentidos, ¿qué nos dice? Tú hiciste eso, por eso eres pecador. Tú hiciste esto, por eso eres pecador. Pero la Biblia nos dice, no, nosotros andamos por fe, no por vista. Significa que tú estás creyendo en lo que ves, entonces tú nada que ver con Dios. ¿Quiénes son de Dios? Los que andan por la fe, por la fe. ¿Y qué es la fe? Creer lo que dice la palabra de Dios. Ya, hoy día también nosotros vamos a creer la palabra por la fe. Vamos a estar presente por la fe, no por el sentimiento, no por la vista. Amén. Ya, San Juan, busquemos. Ahora vamos a ver qué es verdaderamente el pecado hoy. Que es San Juan, capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ya. ¿Cómo uno puede tener la vida eterna? El que cree en mí tiene vida eterna, dice. Entonces todos nosotros pensábamos que creíamos en Jesucristo, pero ¿tenía la vida eterna? No tenía yo la vida eterna. No, eso me falta todavía. Pero aquí la palabra dice, cualquiera que creyere ya tiene que tener la vida eterna. Automáticamente, por creer, tiene la vida eterna. Entonces, si no tengo aún la vida eterna, ¿qué significa? No, algo falla en mí. Significa que yo estoy viviendo por la vista, no por la fe. ¿Ya todos ustedes ya tienen la vida eterna? ¿A quién le falta la vida eterna? Hoy vamos a darle la vida eterna. Hoy vamos a imprimir y vamos a darle un certificado de que ya tiene la vida eterna. Así pensaba yo. ¿Ya tienes la salvación? Ya tenía la salvación.
Ya tenía la fe. Pero una duda entró. Debe ser que algún certificado dan en esta iglesia. Entonces, no, dije yo, no tengo. Entonces eso fue motivo de llevarme a la hora del evangelio. De 1 hora después del culto, 1 hora más, o 2 horas más. Ya tengo que irme ya. No importa, hasta que digas, ya tienes la salvación. ¿Tienes o no tienes la salvación? Ya tengo ya. Pero no era un certificado, no era una constancia que diga que eres salvo. Esa pregunta se refiere, ¿tienes o no tienes la fe? ¿Ya tienes o no tienes la vida eterna? La palabra de Dios que dice, Romanos, ya nosotros habíamos pecado, dice, nosotros estábamos separados de Dios. Eso era nuestra primera condición. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya fuimos rescatados, redimidos, ya conectados nuevamente con Dios. Todos nuestros pecados fueron limpiados. Entonces, al creer eso, automáticamente tiene la vida eterna. Ya tienes la vida eterna. Algunos no creen, ¿no? Busquemos. Colosenses, busquemos, Colosenses. Capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, ya hasta aquí un poquito vamos a pensar esta palabra, a vosotros, o sea, nosotros, ustedes, ¿cómo estábamos? Estando muertos, dice, en pecado, muerto. ¿Qué significa? Separado de Dios. Muertos en pecado, separado de Dios. Y en la incircuncisión de vuestra carne, dice. Incircunciso, y otra palabra es circunciso. Incircunciso, sinónimo de sucio, inmundo, pecador. Circunciso, sinónimo de limpio. ¿Ya? Ahora nosotros, ¿cómo estábamos? Dice, estabais en la incircuncisión de vuestra carne. Estábamos sucios, pecadores. No éramos circuncisos, incircuncisos. Entonces, para darnos la vida eterna, debería decir aquí, y vosotros estabais circuncisos, pero dice, estabais incircuncisos en vuestra carne. Significa que estábamos sucios, pecadores, incrédulos. Entonces Dios dijo, eso no importa, así es la humanidad. Pero yo quiero darles a esos incircuncisos, sucios, pecadores, yo quiero darles la vida eterna, la vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En este mundo se escucha de combo, hoy en día también muchos buscan combo. ¿Dónde hay helados combo? ¿Qué quiere decir? 2 en 1. Eso a mí también me agrada, 2 en 1. Entonces, 2 en 1 es 2 platos, viene 2 platos, pero pagas por 1. O también viene a algunos como casado, ¿no? Casado. Un plato de comida más, puede ser postre o algún refresco. Combo. 2 cosas, pero por 1. Entonces, aquí, ¿qué hizo Jesucristo? Primeramente nos perdonó todos nuestros pecados y luego combo, vida eterna nos dio. Amén. Entonces todo eso está escrito en la Biblia. No solamente nos dio la vida eterna, y en el día del juicio final, cuando ya nosotros estemos entrando al reino de los cielos,
Ahí será que me va a dar la vida eterna, un recibo, una diploma. No, aquí dice, ya nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Pero ustedes, hace 2000 años atrás Jesucristo murió. ¿Ustedes existían en aquel tiempo? Entonces, ¿cómo nos dio? ¿No será que es mentira esta palabra? ¿Qué creen? Mire, para ser pecadores, nosotros fuimos constituidos pecadores por un hombre. Tampoco para ser pecador nosotros estábamos presentes en aquel tiempo. ¿O estaban presentes en tiempo de Adán? Ninguno. Pero la Biblia, ¿cómo dice? Ya fuiste constituido pecador, dice. Así de la misma manera también, aunque tú no estabas físicamente cuando vino Jesús, pero Dios a nosotros ya nos había visto, nos puso en Jesucristo. Por eso en Jesucristo perdonó todos nuestros pecados y como regalo nos dio la vida eterna. ¿Será cierto? ¿Qué dicen, hermanos? A ver, conversemos. ¿Será cierto eso? ¿O me está hablando Dios? ¿Me está, como se dice? ¿O me está charlando Dios? Mire, si Dios dice eso, entonces eso es la verdad, hermanos. Porque otra manera, ¿cómo sería obtener la vida eterna? ¿Cómo sería? Dígame, bíblicamente, a ver, ¿cómo sería otra manera? Cumpliendo todos los mandamientos. Pero la Biblia, ¿qué dice? Ninguno pudo cumplir hasta ahora. Por eso ya determinó, como ninguno pudo cumplir los mandamientos, porque eso era primera opción. Si cumples, tienes la vida eterna, pero como ninguno no pudo, ya Dios dijo, no hay justo ni aun uno por la ley, por los mandamientos. No hay justo ni aun uno. Pero el requisito para entrar al reino de los cielos sigue. Justo va a entrar al cielo. Pero por el primer pacto, que es por los mandamientos, ya Dios ya determinó, ya declaró, no hay justo ni aun uno. Por eso Jesucristo vino a este mundo para hacernos, porque nosotros mismos no pudimos convertirnos en justos, sino alguien justo vino para convertirnos en justos. Ya vamos a buscar, y algunos también están aburriditos un poco, esos versículos yo ya me los sé, pero ¿no habrá nuevo versículo? No hay nuevo versículo. Vamos a buscar Romanos. Hoy también Dios pueda permitirnos que entre la fe, aunque 10 veces, 1000 veces ya he escuchado la misma palabra, que entre la fe. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ya, eso analicemos un poco. Aquí dice, por la desobediencia de uno. Ese uno es Adán. ¿Qué tengo que ver yo con Adán? La palabra dice, por Adán desobedeció. Entonces júzguelo a él. Desobedeció un hombre, pero no es de este siglo. Reclámalo allí. Por la desobediencia de un hombre, ahí ya nos agregó, los muchos. ¿Quiénes son esos los muchos? Todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que reaccionar ante Dios. Pero Señor, al culpable júzguelo, yo no pequé. Pero Dios dice, ya en Adán ustedes ya fueron constituidos pecadores, dice. Entonces, dos cosas nomás nosotros tenemos, dos reacciones. Uno,
No, eso no voy a aceptar, no es mi culpa. Y otro, y aunque nos cueste aceptar, ya Adán ya murió y ya no existe ya ni para pegarle ni para castigarle, ya hizo ya el pecado. ¿Cuál es el pecado que cometió? Desobedecer a la palabra de Dios. Esa desobediencia que Adán hizo causó que nosotros seamos pecadores. ¿Qué quiere decir? Separados, apartados de Dios. Dios un poco duro, ¿no? En otras palabras está diciendo, te guste o no te guste, eso es la verdad. Por eso nosotros tenemos que aceptar, amén, Señor, entonces soy pecador, soy pecador. ¿Por qué? Entonces por ser descendiente de Adán soy pecador. Sí, dice la Biblia. No es porque yo pensé que porque yo me portaba mal de niño, soy malcriado, maleducado, yo pensé que por eso era pecador. No, esos son consecuencias de que tú ya eras apartado de Dios, de consecuencias de que usted ya era pecador. Amén. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Si hasta ahí estuviera escrito, hasta ahí si Dios hubiera escrito ya, nosotros quedamos pecadores. Pero dice después, así también dice, así también, ahora en este caso, otro hombre, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Un hombre desobedeció, un hombre desobediente, Adán. Otro hombre obediente, Jesucristo. Dios está hablando solamente de Adán y de Jesús. Pero el hombre dice, pregúntame también, pues a mí, tal vez mi pecado es menos o... No te voy a preguntar. Nada que ver ustedes. Adán es el culpable y Jesucristo es la bendición. Adán es la maldición, en Adán llegó la maldición, en Jesucristo te llega bendición. Eso simplemente yo estoy haciendo todo. Yo estoy haciendo todo. Tú solamente una cosa te voy a pedir, Dios dijo, que aceptes una de ellas. ¿Cuál? ¿En Adán eres pecador o en Cristo ya eres justo? ¿Cuál quieres aceptar? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Pecadores o justos? Sencillo, ¿sí o no? Sencillo. ¿Sencillo o no sencillo ser justo? Pero luego está surgiendo, pero, ¿cuál pero? Yo ya sé ese pero. ¿Cuál es? Pero siempre estamos pecando. Entonces, ese tema, ese punto, tenemos que preguntar a Dios. Dios, ya está bien. Si la salvación es por la fe, creer bien en uno, bien en Adán o bien en Cristo, ya. ¿Qué me conviene? Yo ya voy a aceptar que en Cristo ya somos justos. Ya, pero Señor, pero ya, un poquito, venos también, pues, ven, observa este mundo. ¿Qué está sucediendo? Ya de mí no más voy a hablar. Al menos esta mañana yo hablé groserías, me enojé, hablé malas palabras, malos pensamientos, Señor, que nadie escuche, pero ¿qué pasa con eso? ¿Ah? Dios, ¿qué responde? Ya, Primera de Juan, vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan. ¿Qué responde Dios a esa nuestra duda, a nuestra pregunta? 3:5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado
en Él, dice. Nuestros pecados, sus pecados. Él apareció. ¿Quién apareció? Jesús. Ya, si la salvación es solamente creer en Jesucristo, entonces había un pero, ¿no? Pero, Señor, pero. Aquí dice, Jesucristo también apareció para quitar eso, lo que está diciendo, pero yo lo que mentí, lo que yo, y al menos tantas cosas, maldades que están sucediendo. Eso, Señor, ¿consideraste? Claro que yo consideré. Por eso yo soy Dios. Apareció Jesucristo para quitar nuestros pecados, vuestros pecados, lo que sale de nosotros. Entonces el hombre entiende, ya. Entonces mis pecados, ¿en quién está? En Jesús. En Jesús. Pero aquí dice, y no hay pecado en él. Entonces, ¿cómo el Señor nuevamente volvió en mí? No. No. Jesucristo pagó la paga del pecado y la paga de vuestros pecados. Amén. Mire, ante esta palabra de Dios y nuestro punto de vista, pero esto es maldad, ¿cuál es más superior? ¿Cuál tiene que prevalecer? ¿Mi observación o la palabra de Dios que dice, yo perdoné? ¿Cuál? Pero en algunos prevalece su observación. Señor, pero estas maldades, ¿cómo podemos decir que está perdonado? Está vivo. Dios, ¿qué dice? Vamos a hablar de la serpiente, dice Dios. ¿Ya conoces a una serpiente? Sí, todos conocemos. Ya la serpiente, ¿cómo se mata? De la mitad, de la cola, de la cabeza. ¿Cómo se mata? De la cabeza. Entonces la serpiente tiene veneno. Serpiente tiene veneno. Ese veneno es símbolo de las transgresiones que sale de nosotros. La serpiente mismo es sombra del pecado, sombra de Satanás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mata a la serpiente? Entonces, si la serpiente es pecado, la pregunta es, ¿cómo se mata al pecado? De la cabeza. ¿Quién es el pecado? Satanás mismo. ¿Quién puede matar a Satanás? ¿Cómo se mata a Satanás? Alguien inventó así, a Satanás hay que guasquearle con la palabra. Así, con la palabra hay que guasquearle. ¿Cómo puede guasquear? Ni siquiera ves. Si Satanás, digamos, ese espíritu está aquí, quieres guasquearle, creo que está aquí. Y ahora Satanás está atrás. ¿Cómo puede guasquear? No se puede. Con esta vista, con este hombre, esta carne, yo no tengo poder para castigar, para matar a Satanás. No sé de dónde hay ese de que yo tengo potestad. Solamente Jesucristo puede ver al diablo mismo, al pecado. Entonces, Él sí, verdaderamente, puede matarlo al pecado. Ya, yo voy a matarle al pecado, voy a pisarle en la cabeza, pero como no le veo, tal vez le estoy pisando de la cola. Pero Jesucristo acertó, mató al pecado. Vamos a buscar Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15.
Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya, al decir, y pondré enemistad entre ti, ¿a quién se refiere? Ti, ¿quién es ti? ¿Vos eres? No. Si leen todo el capítulo, está hablando ahora está hablando Dios con la serpiente, con el pecado, con Satanás está hablando. Pondré enemistad, voy a hacer que sean enemigos, no amigos, enemigos. ¿Quién? ¿Quién contra quién? Tú, entre ti y la mujer, dice. Entre ti, Satanás. La mujer, ¿cuál hermana es la mujer? Algunos dicen Eva. Eva no, más bien fue amigo con la serpiente, ¿sí? Pero aquí dice enemistad. La Virgen María. Y la simiente tuya, dice, está hablando a la serpiente. La simiente, ¿qué es simiente? Es tu semilla. Semilla del pecado, o sea, de Satanás, es las transgresiones, ¿ya? El pecado. Y entre la simiente de la mujer, dice, ¿qué es? Está hablando de una mujer que tiene simiente, semilla. Humanamente, la mujer no tiene simiente, no tiene semilla. ¿Quién tiene la semilla? El varón, el hombre. Es el espermatozoides. Y del espermatozoides entra al óvulo, se forma. Pero la vida es está en esa semilla. Pero aquí dice que la semilla de la mujer. ¿Qué mujer tiene espermatozoide? Virgen María, Jesucristo es la semilla, la simiente de la mujer. Jesucristo. Porque Jesucristo no fue engendrado por el hombre, sino Dios prestó vientre de María, Dios mismo engendró y Dios consideró. Dios engendró, hizo que concibiera Jesucristo. Entonces Dios le dijo a Eva, Jesucristo es tu semilla, tu simiente. Entonces Dios está hablando, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. No pueden estar juntos. ¿Qué más dice luego? Y la simiente suya, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, dos simientes. También van a ser enemigos, no van a soportarse. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. En otras palabras, te va a pisar. Te va a pisar. Y cuando te pise la simiente de la mujer, ¿quién era? Jesucristo. Jesucristo, cuando te pise en la cabeza, tú también reaccionarás y le morderás en el calcañar, dice. Y obviamente la serpiente le mordió. Está hablando como de una pelea, de una guerra, para darnos la vida a nosotros. Nosotros ni siquiera sabíamos eso. ¿Qué? ¿Pelearon Jesús y Satanás? Aquí está hablando, esta te herirá. Jesucristo te herirá en la cabeza. Así le habló al pecado, a Satanás. Jesucristo le pisó en la cabeza. Y en el momento de pisar, también la serpiente reaccionó, ¿sí o no? Entonces, ¿qué? Mordió. Por eso Jesús, veneno, serpiente, al morder, ¿qué colocó? Veneno. Todo veneno circulando en la sangre, en las venas de Jesucristo. Jesucristo murió. Y también Jesucristo, al pisar con toda su fuerza,
mató la serpiente, mató al pecado. Todo triturado está. Entonces ahí se consumó, ahí se canceló todo. Entre enemigos se mataron. Jesucristo y Satanás eran enemigos. Ambos. Ya, Jesús murió. Serpiente también fue triturado su cabeza. ¿Quién venció? Pero Jesús murió. ¿Ah? Jesús murió. La serpiente también, ya su cabeza triturada. Los dos murieron, ¿sí o no? Pero, ¿qué dice la Biblia? Al tercer día resucitó, dice. Jesucristo resucitó. Entonces, mire, vamos a hablar con el pecado. Pecado, pecado dice, Satanás dice, yo también maté a Jesús. Ya. Estamos iguales. Ya, yo también morí. Pero, ¿Dios será que resucitó al pecado? Solamente a Jesucristo. A Jesucristo. Al pecado le mató. Pero Satanás, ¿cómo nos engaña hoy en día? Nos engaña, no, yo estoy vivo. Pero aquí, ¿murió o no murió? ¿O con poca fuerza habrá pisado Jesús? No, toda su fuerza. Eso creo que leyeron esta parte para hacer la película de Pasión de Cristo. En una parte sale que Jesús pisa a la serpiente, ¿no? ¿Han visto o no han visto? Ah, no han visto. Ya. En Navidad vamos a ver entonces. Pisa. Yo creo que han leído esta parte. Por eso Jesús pisó a la serpiente. Ya bíblicamente está escrito. Dios eso escribió. Así murió el pecado. No resucitó. Pero ¿qué sucede? Por eso es muy misterioso es la vida, el cuerpo de la serpiente. Entonces la serpiente, aunque ya está muerto, ¿sabe qué hace? Su cuerpo, por lo menos 1 hora creo que dura, no sé exactamente, pero sigue moviéndose, ¿sí o no? Sigue moviéndose. Pero aquí dice, pisó en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pero sigue moviéndose. No, por eso surgen 2 creencias. Uno cree, Jesús pisó, está muerto. Pero otros, pero si sigue moviéndose, entonces significa que está vivo. Hoy en día igual, el pecado está pagado, Jesucristo mató, pagó, pero otros seguimos creyendo, no, aún el pecado está vivo. Así estamos creyendo. Eso es la diferencia. El quien cree el pecado está pisado, muerto, él vive por la fe. Amén. Pero el que sigue creyendo, no, mire, el cuerpo de la serpiente sigue moviéndose. Así también nuestros pecados siguen vivos. Eso vive por la vista. Cree con la vista. Eso es la diferencia. Entonces, hoy en día, ¿quién es pecador y quién es justo? El justo verdadero es aquel que por la fe cree. Génesis capítulo 3, versículo 15. Jesús verdaderamente mató al pecado. Pero, aunque está moviéndose su cuerpo, ¿qué tiempo? Ya, ese cuerpo que está en movimiento, ¿está muerto o vivo? ¿Muerto o vivo? Pero si está muerto, tiene que estar tieso. Pero ¿por qué se está moviendo? Nosotros muerto, ¿cómo consideramos? Muerto es ya sin cero movimiento. No, muerto es uno que ya está quitado, pisado en la cabeza, ya está muerto. Solo falta que pase el tiempo y se enfría. ¿Sí o no? Yo tengo aquí una rama, quité del árbol, y esa rama, esa flor, esa rama que tiene flor, yo les muestro verde con su flor mismo, no sé si sale aquí alguno. Les muestro, de un árbol yo bajé esa rama.
Yo les pregunto y les muestro, ¿qué les parece? Uy, está verde, en ese momento está verde. Su aroma también, ¡wow! Su color verde, su flor intacto. Pero esa flor, esa rama, está muerto. ¿Pero cómo dices que está muerto? No está muerto. Según nuestro entendimiento, el muerto, ¿cómo es? Ya, pero tiene que estar seco las hojas, café, ya su flor ya todo marchitado. Eso es, según nuestro entendimiento, eso es una rama muerta. Pero el significado de muerto es, ya no fluye la savia por esa rama, está desconectado. Eso es verdadero muerto. Amén. Aunque se ve verdecito, unos dicen, no, está verde, está vivo. Pero otros que dicen, muerto. ¿Por qué? Porque ya está desprendido, está desconectado. Aparentemente está verde, pero está muerto. Solo falta que pase unas horas. Algunos creen, cuando ya está desprendido, ya no fluye la savia, está muerto ya. Pero otros quieren creer, no, yo quiero ver, ya cuando esté ya todo marchitado, todo cambió de color, ahora sí puedo decir que está muerto. Dos formas de creer. Aquí, Jesucristo mató al pecado. Mató, está muerto. Pero ¿cómo nos hace creer? Estoy vivo. ¿En quién creen ustedes? ¿En qué creen? ¿En que está vivo o está muerto el pecado? Vamos a buscar el libro de Números. Números. Números capítulo 21. ¿Lo tienen? Antiguo Testamento, Números. Números capítulo 21, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué había enviado Dios? Serpientes ardientes. Serpientes despiertos, vivos, furiosos, ardientes, voladores. No serpientes debiluchos, serpientes que no se puede atrapar fácilmente, serpientes ardientes. ¿Ardiente qué? ¿Qué significa ardiente? ¿Ah? Vivo, furioso. ¿Ah? Ardientes. Ah, ese toro está ardiente, esa persona está ardiente, está furioso, está hirviendo. Serpientes ardientes, no serpientes que se arrastren. Si no hay como de salir, sale por encima. Si alguien quiere matarle, escapa. Las culebras y las serpientes, parece que en las madrugadas ellos se congelan y no se mueven, ¿no? Los lagartijas también. Pero cuando ellos son ardientes, activos y capaces de correr, cuando ya el sol les calienta, y las lagartijas estaban apenas moviéndose, pero cuando ya adquieren el calor, corren. ¿Han visto alguna vez? Serpiente casi lo mismo también, cuando está ya tanto frío, aguantó toda la noche, está apenas, pero cuando ya calienta el sol, vuela. Serpientes ardientes envió Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo pecó. ¿Y qué pecado cometió el pueblo? Dios murmuró contra Dios. ¿Para qué nos trajiste aquí? En Egipto nosotros estábamos bien, Faraón nos atendía bien, aunque les castigaba Faraón, les azotaba, pero como decían ellos, felices éramos. Un día dijo, yo les daba paja, pero oye, tú
tú vas a ir a traerte paja lejos. ¿Dónde será? Encontrarás paja y misma cantidad de adobe me vas a entregar. Pero como en el desierto decían los israelitas, no, Faraón nos trataba bien, nos daba comida, pescado, cebolla. Pero aquí, este pan tan liviano, ¿qué era? El maná. ¿Dónde finalmente vamos a llegar? Cada vez que la nube se mueve, cada vez que el fuego se mueve, ya tenemos que partir. ¿Qué es esa vida, Señor? Murmuraron. Tengo sed. Tengo hambre. Así gritaron a Dios. ¿Por qué sale esa murmuración? Esos gritos. ¿Por qué sale de uno? Dios no creo que ni siquiera piensa en nosotros. Él, claro, está feliz. Él, claro, está bien, pero nosotros aquí pasando hambre. Pero Dios pensaba o no pensaba. Pensaba, Dios era su guía. Aunque aparentemente por Moisés, pero Dios por medio de Moisés le guiaba al pueblo de Israel. Pero ellos, no quiero este tipo de guía, yo no quiero. ¿Por qué salía eso? Corazón del pueblo está muerto, desconectado. Entonces la pregunta es, Señor, si ves que está desconectado, simplemente conéctalo, tú tienes poder. Sí, puedo hacerle eso también, puedo hacer. Pero no, en esta ocasión, por medio de las serpientes ardientes, voy a hacer que ellos tengan la fe en mí. Así, envió serpientes ardientes, mordían a mucha gente. Le muerde a la hermana, le muerde al hermano, ya. Le está queriendo quitar y a él le está mordiendo. El otro está queriendo salvarle. ¿Quién puede salvar? ¿A quién puede salvar? Nadie a nadie. Así, esa condición. Luego ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya a su hijo está mordiendo. Quiere salvarle, le está quitando, pero a él también ya le está mordiendo. A su esposa ya le está mordiendo, su esposa gritando, ¡mi amor! Los vecinos allá, familias enteras. Una situación, imagínense, así estaba. Serpiente sale por cualquier lado. Entonces, en esa condición, el pueblo dijo una cosa: hemos pecado. Hemos pecado. Por eso esta situación, serpientes ardientes. Entonces, ¿qué hacemos? Alguien dice, arrepintámonos de todo corazón. Se arrepintieron, no puede quitar Dios. Pero de todo, tal vez no es de todo corazón, sigue gritando. No. Dios ya tiene su plan también, ¿sí o no? Luego dijeron, ya hasta Moisés debe estar enojado con nosotros, pero en esta ocasión nos humillaremos. Señor Moisés, ya a partir de hoy ya te voy a obedecer ya. Una petición, por favor, ruega a Jehová, ruega, pedí perdón en lugar de nosotros, suplica a Dios, Moisés. Yo sé que a ti te va a escuchar, a nosotros no nos escucha. Pero ¿qué dice Dios? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Ya, por lo menos reconocen. Hemos pecado por haber hecho algunas cosas malas. Amén. Porque el pecado es hacer cosas malas, ¿sí o no? Aquí dice bien claro, hemos pecado porque hemos robado, estafado, hemos fornicado, hemos adulterado. No dice así. Hemos pecado. Está reconociendo el pueblo. ¿Qué es el pecado? Hemos hablado contra Jehová. Entonces, cuando uno habla en contra de alguien, ya no tiene mismo corazón. Ya no le agrada. Ya no entiende. Ya, en este caso, el pueblo ya no conoce la voluntad de Dios. Ya desconfía de Dios. Murmuraron, se quejaron contra Dios. Aunque Dios estaba pensando todo su futuro, toda su voluntad para establecer en ellos, pero ellos,
¿qué dijeron? Y con 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra y contra ti. Así, por si acaso te diríamos también contra ti, Moisés. Ruega a Jehová que quite, ruega. Ya esa palabra sale, ruega. Sinónimo de rogar también sería clama, pedí. Confesá en lugar de nosotros. Ni con confesión, ni por rogar, ni por clamar, ni nada. Dios debería escuchar si fuera la manera de quitar el pecado. Debería escuchar Dios. Pero ¿qué dice Dios? Que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés también. Bueno, sí. Se compadeció del pueblo. Sí, Señor, por favor, ya no hagas sufrir. Por favor, Señor, quite estas serpientes. Moisés, tú también estás equivocado. Te voy a decir lo que debes hacer. 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ya. Moisés, el pecado, estar en contra de Dios, murmurar contra Dios, el pecado no se perdona por simple confesión. No puedo perdonar, no puedo quitar por simple arrepentimiento, porque yo conozco que ustedes son mentirosos. Ahorita se arrepiente, pero más después me va a estar burlando otra vez. Son mentirosos, el hombre es mentiroso. No creo yo. No, Señor, Moisés dice: Señor, no, verdaderamente ahora ya están arrepentidos. ¿Tú también quieres engañarme? Ahora te voy a decir lo que debes hacer. Don Moisés, ¿qué espera? No se debe tener una manera de quitar. Ya, Señor, dime. Hazte una serpiente de bronce y levanta sobre una asta. ¿O sea que no vas a quitar? No. Escucha mejor, escucha. Hazte una serpiente, levanta sobre un asta. Cualquiera, ni siquiera los buenitos, ni siquiera las mujeres nomás, no. O ni siquiera los cristianos. Cualquiera, sea pecador, sea feo, sea alto, sea gordo, sea lo que sea. Sea malo, murmuró, no murmuró, pecó, no pecó, cualquiera. Porque la serpiente no está escogiendo. Tú murmuraste, a ti te voy a picar, morder. Tú no murmuraste, a ti voy a respetarte. La serpiente, cualquiera. Por eso Dios dijo: cualquiera que fuere mordido, mirare a la serpiente. Entonces Moisés, ¿qué diría? Pero Señor, esa manera no, esa manera complicada, no. Difícil, fácil. Más difícil es que tú botes tu pensamiento. Eso es difícil. Bota tu manera, bota tu sentimiento. Ahora tú estás hablando, queriendo salvar al pueblo por tu sentimiento. Puedo escucharte, pero en esta ocasión yo quiero enseñarles a creer en mí. Bueno, el pueblo, Moisés bajó. El pueblo esperando. Moisés, Señor, ¿ya tienes la solución? Sí. Miren esa serpiente de bronce. Miren la serpiente de bronce y vivirán. Siervo de Dios tiene que hablar tal como habló Dios. Pero si aumenta, a veces nosotros aumentamos, ¿sí o no? Por favor, cree nomás, por favor, ya. No, todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. Yo voy a creer después. Sí, yo también estoy en esos afanes, pero yo también voy a creer después. No tiene la fe. Por la fe Moisés habló. Para hablar esa opción de Dios, Moisés primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que botar su sentimiento. Tiene que botar su manera. Solamente tiene que creer lo que dijo Dios. Cualquiera, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Moisés tiene que decir, aunque no entiendo ya la manera de Dios, pero voy a aceptar, voy a creer, para salvar a este pueblo. Hizo y declaró, siguen muriendo. Moisés, sálvanos, ya has suplicado de por favor de todo corazón, te hemos dicho ya. No, ya tengo la solución. ¿Cuál? Miren, por favor, miren. ¿Qué cosa? Serpiente de bronce. ¿Cómo? Yo prefiero ir al hospital para neutralizar el veneno o hacer primeros auxilios. ¿Cómo mirar? Ya me está matando mucho pueblo está muriendo. ¿Qué manera es eso? Cualquiera que, repite Moisés, cualquiera que mirare, vivirá. ¿Quieres creer? ¿Quieres vivir o morir? ¡Vivir! Mira. ¿Quieres vivir o morir? ¡Vivir! ¿Por qué no crees entonces? Crea. Dios dijo. Si Dios dijo, eso es cierto. Eso es verdad. Dios dice que si mirare esas serpientes que están mordiendo, ¿cómo es? Juguete. Oh, me estás mordiendo. Muertos, no están vivos. Uy. ¿De verdad? Ya uno tuvo la fe. Oye, de verdad funciona. Lo que dijo Dios es verdad. Para vivir hay que creer. Para vivir no hay que pelear, no hay que sufrir. Para vivir, primero, crea lo que Dios dijo. Entonces, esas serpientes, no, la palabra de Dios no va a funcionar, yo te voy a matar. No, si te muerdo de aquí, sí, ahí te voy a matar. Si ha creído ya, tiene la fe. No, te voy a morder en la cabeza, ahí sí vas a morir, directo, el veneno va a entrar al cerebro. Si su corazón está conectado, ha creído, aunque le muerda en la cabeza, aunque le muerda en el cuello, aunque le muerda, ya tiene la fe. Entonces esas serpientes, ¿cómo están? Para aquel que ha creído que mirándote se tiene la vida eterna, esas serpientes que muerden, ¿cómo es? No tiene vida, no tiene poder, está muerto. Por eso, oye, al fuego. ¿Tú has creído o no has creído? No, me falta creer, por eso vas a morir. Ya, crea de una vez, mire. Sí, mirando cree. Ah, está muerto, entonces vive. Por eso dos personas ya. ¿Quién muere? El que no cree lo que Dios dijo. ¿Quién vive? El que cree lo que Dios dijo. Nada que ver esas serpientes. Así también, nuestros pecados fueron perdonados para aquel que cree, ¿cómo están esos pecados? Muerto. Pero aquel que no cree por la fe, ¿cómo está? No, eso me va a llevar al infierno, soy pecador, somos malos, mi amor, somos pecadores, hijo también, somos pecadores, todo es pecado. ¿Por qué? No cree, no tiene la fe. La salvación es por la fe. Ya no andemos por vista, andemos por fe. Todo está muerto. Amén. Ya eso le habló a quién. 9 más vamos a leer, 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Tener vida eterna, ¿qué significa? ¿Quién tiene vida eterna? El justo. ¿Cómo usted puede ser justo constantemente? Tiene que mirar la cruz de Cristo. Ahí está muerto, ahí fue pagado la paga de todos nuestros pecados. Ahí fue consumado todas nuestras iniquidades. Pero ahora aparentemente parece que está vivo, pero la fe es, Cristo venció todo. Así que esta mentirita, esta serpiente también está muerto. Amén. Así yo creo. Así creen los justos verdaderos.
No cree, no, por más que yo miro, esta serpiente parece que venció eso. No puede vencer. Ya, vamos a volver a San Juan para terminar. San Juan. Entonces, ¿qué quiere decir? La pregunta, el pecado, todas nuestras transgresiones, nuestros pecados que cometemos, ¿Cristo venció o no venció? ¿Mató o no mató al pecado? ¿Usted tiene la fe en Cristo o no tiene la fe? Y al tener la fe, tus transgresiones, lo que ahora en esta vida sale, ¿está muerto o está vivo? Está muerto. Dios considera así. Pero luego surge, ¿no? Entonces, ¿por eso tenemos que vivir como queramos? No, lea la Biblia. Dice, a partir de ahora nosotros vivamos para Cristo, dice. No dice que vivas, ya te perdoné, ya vive como quieras. No dice eso la palabra de Dios. ¿Quién ha inventado eso también? Nosotros verdaderamente tenemos que vivir creyendo el pecado. En Adán yo era pecador. Luego de mí salía frutos del pecado. La sangre de Jesucristo limpió todo. Verdaderamente el perdón eterno del pecado, Jesucristo ha logrado, me ha limpiado totalmente. Yo en este tiempo que me resta, en este mundo, yo voy a vivir creyendo esta verdad y como justo, como hijo de Dios. Eso es el verdadero entendimiento. No es, entonces, si ya nos perdonando libremente, pequemos. Ni siquiera le ha llegado la fe. ¿Qué cosa quiso entender? ¿Con qué intención vino? ¿Para entender? No, para librarse, para que le demos la razón, no sé. Verdadero entendimiento es, verdaderamente soy limpio. Tenemos la vida eterna. Somos hijos de Dios. Somos justos, verdaderos. Así con ese corazón yo voy a vivir. Eso es la verdad, la vida de creencia. San Juan, ¿qué dice aquí San Juan? Jesucristo habló a Nicodemo, versículo 14. Ya Nicodemo me parece que no quiere creer, ¿no? Pero no entiendo cómo un viejo, ahí está Nicodemo, como un viejo. Hablemos la verdad, Jesús. Yo ya tengo edad, ya tengo canas, ya arrugas, ya jorobadito y anciano. ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Eso es imposible. ¿De qué me estás hablando? Ay, Jesús diría, ¿no? ¿Tú así eres maestro de los fariseos? ¿Así tú eres un líder religioso? Jesús le reclamó todo. Así, con esa condición. Así como un día Pastor Oxopac le había exhortado a un misionero inglés, ¿no? Tú siendo misionero, gastando el dinero de tu iglesia, vuélvete ahora mismo. No eres digno de ser misionero. Jesucristo, así tú te has hecho nombrar como líder cristiano. Eres un falso, eres pecador. Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo? Ya quiero nacer de nuevo. Pero ¿cómo? ¿El viento existe o no existe? ¿Puedes ver o no puedes ver? Así es el nacido de nuevo. No entiende. El que es nacido de carne, carne. Tú eres carne nomás. El que es nacido de espíritu realmente puede entender lo que te estoy hablando. Pero tú no me entiendes. Tú no eres salvo. ¿Cómo? Pero no tengo mucho tiempo. Te voy a hablar. Moisés levantó serpiente en el desierto. ¿Sabes o no sabes? Sabes. No mientas. Sabes. Cuando eran mordidos las personas por la serpiente, ¿cómo eran vivos? ¿Cómo tenían vida? ¿Por qué no morían? Sí. Tenían que mirar a la serpiente ardiente, entonces vivían. ¿Y quién moría? Moría el que no miraba, el que estaba peleando con la serpiente.
así también tú, por la fe, si tú crees en el Hijo de Dios, si tú crees en mí, tú eres salvo, tú eres justo. Eso está hablando aquí. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Con qué propósito? 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se obtiene? Por la fe, creyendo en Jesucristo. Así como el pueblo creía en la serpiente de bronce y miraba, tenían vida, no eran muertos. Así también, la vida eterna se obtiene tan solamente y sencillamente por creer en Jesucristo, que ya había perdonado todas nuestras maldades. Amén. Hasta aquí vamos a compartir. ¿Están listos los que van a informar? Atentos, por favor. Tenemos anuncios, ¿sí? Antes de terminar, antes de orar. Primeramente voy a invitar Evangelista María Ancachi. Ella un poco nos va a informar y nos va a hacer conocer acerca de adecuación de la personería jurídica de la misión Buenas Nuevas. Les va a informar un poco cómo los hermanos también pueden apoyar, ¿no? Con que a la evangelista vamos a invitar para que un poco les explique esa parte. Adelante, evangelista. Buenos días a todas las hermanas. Sí, un poco queríamos explicar, también aclarar, ¿no? Nosotros como iglesia siempre estamos constantes en trámites, todo eso. Y para nosotros es muy importante legalmente podamos estar también registrados, ¿verdad? Para poder trabajar con legalidad. Esa parte más que todo, ¿no? Entonces, este tiempo, bueno, esto salió, ¿no? La ley 1161 de 2019, hasta ahora ya salió por 5 años, su límite es hasta 3 de octubre de 2024 ya vence esta ley, y hasta ahí todas las iglesias debemos adecuarnos a esta ley, ¿sí? Por esa razón nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Desde 2020, 21, 22, 23, ya va mucho tiempo. Y siguiente página, por favor. Esto más que todo la ley salió como las iglesias, ¿no? Puedan libremente como manejar sin que el gobierno pueda estar como metiéndose, ¿no? En nosotros cómo debemos manejar o cómo debemos estar constituidos, ¿verdad? Sino con libertad así. Con ese objetivo más que todo la ley 1161 salió y nos piden, ¿no?